Es una serie de estrategias, actividades y propuestas relacionadas con la metodología de la investigación histórica aplicadas a diferentes niveles educativos para que los estudiantes de educación básica o de educación obligatoria aprendan historia de la manera en que se construye la historia por los propios historiadores. A partir de ahí se crean las didácticas específicas, la didáctica de la historia en particular. A mí me parece que hay varios desafíos. El primero es el hecho de que puedan en nivel secundaria y preparatoria participar universitarios que no se formaron con la intención de ser profesores, y dado que las normales superiores no damos abasto para el total de los maestros que se necesitan de historia en las secundarias, muchos de estos profesionales no estudiaron normales, y eso implica que no tienen una formación para la enseñanza. Ahora, si hablamos particularmente del reto que implica para las normales, nuestro anterior plan de estudios, el plan 1999, tenía muy pocos cursos relacionados con lo que era propiamente la historia. Y ese era el reto, que no dominaban los contenidos que se tenían que enseñar, y las didácticas eran generales, no específicas de nuestra disciplina. Con el nuevo plan de estudios del 2018 cambian estos dos aspectos. Por una parte, claro que también eso es un reto porque no estamos acostumbrados los docentes de las escuelas normales a este tipo de cursos, pero ahora tenemos desde el primer semestre cursos en los que se enseña historia propiamente dicha, historia mundial, historia de México y didáctica de la historia. Lo que le mencionaba, una didáctica específica dedicada a explicar cómo enseñar historia a partir de la propia metodología de investigación que tiene la historia como disciplina científica. En el caso de la historia, siendo la historia comúnmente denominada historia universal, tenemos un proceso que es recurrentemente complejo porque no estudiamos el universo. Entonces la historia ha sido básicamente eurocéntrica. A partir de lo que Europa ha vivido se construye la historia universal, cuando en realidad tendría que ser mundial, tal como la nombramos en los nuevos planes de estudio, y no a partir de lo que le sucede a Europa estudiar a otros focos de desarrollo, sino a ellos mismos a partir de su propio desarrollo. La globalización, en el caso propiamente de la historia, nos da la oportunidad de mirar la historia así, desde ese enfoque globalizado. Generalmente es más propia la investigación local o la investigación nacional en las investigaciones históricas que las historias globales. Entonces, para nosotros es un reto desde la historia encontrar esas historias globales, entender que el mundo está interrelacionado más o menos desde el siglo XV, no a partir del siglo XXI, ha tenido procesos de globalización en diferentes etapas históricas, y eso cómo llevarlo a el momento actual, a una globalización como la que tenemos hoy, que efectivamente es diferente de las que ha ocurrido en otras épocas, y también el hecho de que se valore el patrimonio, tanto el nacional como el local. En el caso de la historia, lo nacional y lo local estarían, para no ser chauvinistas, estarían dirigidos a nuestro patrimonio, y ese no va a cambiar por la globalización. Al contrario, tenemos la oportunidad de darlo a conocer a más personas a partir de que tenemos las herramientas que nos da los procesos diversos de globalización. Es muy importante hacer significativa la enseñanza de la historia. Hay diferentes recursos para lograrlo, pero tendríamos que empezar, diría yo, porque al propio maestro que va a dar clases de historia en educación secundaria o en bachillerato le guste lo que está enseñando, lo comprenda y sea significativo para él. La mayor parte de las ocasiones es significativo para nosotros la historia si estuvimos en los lugares donde ocurrieron los hechos. Como va a haber una gran cantidad de procesos históricos que nos va a ser un poco difícil estar en el lugar donde ocurrieron los hechos, en términos reales, estaría difícil estar en Vietnam, en Europa, en diferentes lugares, las tecnologías nos van a ayudar para eso.
uno de los principales recursos que deberían usar los maestros y que resultan significativos tanto para el profesor como para los alumnos son las fuentes primarias. ¿A qué llamamos fuentes primarias? Son aquellos objetos, construcciones, actividades, vestigios que haya dejado la humanidad de la época que estamos estudiando. En general, nos es muy factible encontrar arte en todos sus términos: música, literatura, arquitectura, particularmente la pintura nos es muy útil para explicar algunos procesos históricos, pero no interpretaciones actuales de lo que pasó, sino las fuentes primarias. Y que a partir de que vean las fuentes, de que las analicen, las toquen, las prueben. En el caso, por ejemplo, de comida, voy a poner el ejemplo del mole. El mole es una construcción de la época novohispana en México. Y podemos seguir consumiendo mole más o menos como se elaboraba en la época novohispana en nuestros días. Obviamente no es un mole hecho en la época novohispana, pero sí con los mismos ingredientes, y es un patrimonio nacional, patrimonio cultural inmaterial, pero además ahí podemos encontrar cómo se relacionó en el siglo XVI Europa, África, Asia con Nueva España. Y a partir de probar mole, que no creo, habrá pocas personas que no le guste, pero a partir de probarlo podemos ir viendo cuáles son sus ingredientes, y de ver sus ingredientes cuál es el origen de esos ingredientes, y a partir de ir buscando esta investigación, retomar la historia que dio la oportunidad de crear algo que normalmente valoramos mucho como nuestros diversos moles mexicanos. La historia tiene que tocarse, olerse, sentirse, verse, escucharse, es decir, apropiarse a través de los sentidos para que sea significativa. Por eso son muy importantes las fuentes primarias, que es donde vemos, como haría un historiador, obtenemos conclusiones de la fuente original. Los documentos escritos, que es la mayor fuente que ocupan los historiadores, son complejos para los alumnos de educación básica y media superior. Sin embargo, el resto de fuentes siempre son muy accesibles, las que se pueden tocar, oler, probar, las que se apropia uno a través de los sentidos. Y el maestro tendría que llevar en un método dialógico o socrático a través de preguntas, y no contar la historia. Es como si cuento la historia, es como si cuento el final de una película. Entonces, ¿ya qué chiste tiene? Ya no resulta significativo. Se vuelve significativa en la medida que un adolescente o un joven, de la misma manera que un historiador, a partir de una selección de fuentes que ha hecho un profesor, porque el profesor es el que sabe qué es lo que ellos aprendan, a partir de esa selección previa que él hizo en su planeación didáctica, va el estudiante experimentando como historiador el análisis de las fuentes, el análisis de pinturas, objetos, comida, costumbres de otras épocas, y de esta manera obtener sus propias conclusiones. Finalmente sería obviamente el docente el que tendría que dar la conclusión y explicar en el sentido histórico que tienen todos estos procesos para cerrarlos. Las fuentes darán solo pistas, el proceso en general tendría que presentarlo el profesor, pero ahí están las fuentes. Nadie se imaginaría dar clases de matemáticas sin números, pero sí se dan clases de historia sin fuentes históricas. Eso no puede ser. Para hacer la historia significativa resultan de suma importancia los recursos que nos puede proveer la comunidad. Entre ellos se encuentran los museos históricos, museos regionales, museos de sitio, pero también se encuentran los museos de arte en general. El arte por sí mismo es histórico, nos plantea la historia de una época, aún así puede ser la contemporánea. Las costumbres de las diferentes regiones son también parte de la historia, averiguar cuándo surgieron. Las mismas escuelas normales, las que son centenarias, pero todas en general tienen historia. La comunidad, tanto si nos provee de documentos escritos como si nos provee de arquitectura o de costumbres, es una fuente fundamental para el análisis de la historia y para vivirla, para estar en el momento, simular el momento en que ocurrieron los hechos históricos, si estamos en el lugar. En México, además de una gran cantidad de museos que, por cierto, para nosotros son gratuitos y eso es muy importante, tenemos zonas arqueológicas y ciudades virreinales que se pueden visitar, y es el momento de crear, la oportunidad de crear, recrear la historia en esos lugares.
imaginar o representar en los lugares donde ocurrieron los hechos las situaciones que estamos estudiando en clase, estando en los lugares, sabiendo el calor que hace, por ejemplo, en una zona maya, o la lluvia constante, o por ejemplo en la batalla del 5 de mayo, estando en el cerro donde se conmemora con 2 museos el triunfo del general Zaragoza, pues estar imaginando cómo se sentía el estar siendo atacado por franceses en ese momento. Dependiendo del lugar en el que estemos, habrá una infinidad de recursos. No siempre serán museos, pero la propia escuela normal puede ser uno de los recursos, y la comunidad, sus costumbres, sus tradiciones también lo son.